lesiones es una combinación entre algo como pústulas y nódulos y descamación. Y pues igual pues puede que están combinadas y solamente están sobre los párpados, no están no están sobre el tabique nasal. Recuerda que el nódulo es una lesión que más que verse se palpa. Entonces, si quieres, te ayudo en este sentido. Si tú esta lesión no le haces nada, ningún tratamiento, van a desaparecer en forma espontánea. Entonces, con esa información, entonces, ¿qué lesión elemental dirías que es? ¿Son pápulas? O si alguien más quiere Como participar, una pápula. ¿sí? Es una lesión papular. Ya después, bueno, ahorita vamos viendo con calma esta situación, pero nos comentan entonces que cuando la paciente hace expresión de estas lesiones, obtiene una secreción blanquecina. Entonces, incluso aquí se ve a lo mejor esa secreción blanquecina en el párpado derecho superior, este paciente, pero a estas lesiones no sé si les alcanza a saber más o menos algún patrón. Por ejemplo, mira esta que está aquí del lado izquierdo o esta que está aquí cerca del canto medial. No sé si le ven alguna característica en especial. Bueno, fíjense cómo en estas lesiones hay una depresión central. Igual, por ejemplo, aquí se empieza a hacer una depresión central o en esta, como si tuviera un pequeño ombligo en la lesión. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, tenemos la topografía en este caso, que es una niña, tiene las lesiones hacia párpado. Desde el punto de vista morfológico, entonces es una lesión papular, la cual está umbilicada y ha tendido una evolución crónica. Nos dice que al manipularla extrae de ellas esta secreción blanquecina. Imagínense que sale una secreción blanquecina un poco más sólida de la que es el sebo de una lesión de acné, y en lugar de salir en una forma alargada como si fuera una lombriz, aparece como si fuera una pequeña pelotita. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez alguna lesión parecida a esta? No, doctor. No, doctor. Bueno, podría ser una hiperkeratosis. Es que hay una patología que parece mucho, que es la hiperkeratosis folicular, pero pues No, mira, si quieres después vemos alguna de ellas. Las queratosis foliculares, el ejemplo más común sería la queratosis pilar simple, que es la famosa piel de lija o piel de gallina, que la vas a ver sobre todo en la parte proximal de las extremidades, hacia los muslos, cerca de los hombros, y en el caso de la cara puede aparecer en los niños, pero te aparece sobre todo hacia las regiones malares, no tanto en la zona del párpado. ok. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna idea de cuál es el diagnóstico? Pueden ser siringoma. Doctor, ¿no es molusco ¿Gringomas dijo alguien, contagioso? perdón? Sí, lo Ok. ¿Alguien daba otro diagnóstico? ¿No es molusco contagioso? Síndrome moluscoide. Ok. Entonces, miren, el siringoma, sobre todo si los buscan en el libro del doctor Arenas, aparecen como siringomas eruptivos. Sería como un diagnóstico diferencial, pero es muy raro que lo vieran ustedes a esta edad.
pero sí pudiera ser un diagnóstico diferencial. Entonces, estas lesiones, como comentaban, sí es un molusco. Entonces, digo, aprovechando que ayer platicábamos sobre tratamiento de verrugas, diríamos que este es un primo de las verrugas. Entonces, ¿qué dice por ahí lo que es esto, que es el molusco contagioso? Y si quieren, ahorita repasamos un poquito de los siringomas y prometo después que en el transcurso de las semanas veamos un caso de siringomas. Pues son lesiones papulares que son de pequeño tamaño y son como color aperlado, como no muy diferenciado de la piel, del color de la piel, Ajá. y pues está causada ¿Te por refieres virus. ahorita a los moluscos? Ajá, sí, Ok. y están causadas, ¿Y cuál es la causa? es un virus. Ok. ¿De qué familia es el virus? Ah, ¿El poxvirus? Es un poxvirus, así es correcto. Entonces, y bueno, ¿qué haríamos en cuanto a tratamiento de acuerdo a lo que les menciona? Aquí tenemos que ver dos cosas importantes, tanto el periodo de incubación como cuál es la evolución que tiene esta dermatosis. Entonces vamos a checar esas dos partes y de ahí vamos viendo qué es lo que conviene hacer. Entonces, ¿alguien tiene por ahí cuál es el periodo de incubación de esta dermatosis? Se puede ir desde 4 semanas hasta algunos meses. El periodo de incubación. Ujú. ¿Te precisan más o menos cuántos meses? ¿O en la información que están checando alguien tiene ese dato? Dice que desde una semana hasta 50 días. Ok, entonces tú encuentras 50 días. Así Sí. es, en el arena. Ok, ¿alguien tiene alguna información distinta a la que nos dice Martín? Yo encontré que de entre 14 y 40 días. Ok. ¿Alguien tiene alguna información que difiera de esta? Pues nada más de 2 a 7 semanas. ¿De cuánto, perdón, 2 Luis a Eduardo? 7 Porque... semanas. Ok. Bueno, cuando se ponen a buscar información al respecto, los datos que me dan son correctos y yo he encontrado que hay algunos autores que hablan como de cerca de 80 días, o sea, hablaríamos como de 2 meses y medio a 3 meses, ¿ok? Sí. Y en cuanto a la que es la evolución de esta dermatosis, ¿qué es lo que ocurre habitualmente con ella? Pues dice que la evolución es crónica y que puede resolverse de manera espontánea en un plazo de 6 meses hasta 4 años, igual dependiendo pues del sistema, de que también esté el sistema inmune del paciente, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una dermatosis que tiende a autolimitarse. Claro que esto de que se autolimita puede ser que se autolimite en 15 días, puede ser que se autolimite en 2, 3 años. Pero igual yo lo veo Entonces, un poco complicado que se autolimite solo, ¿no, doctor? Porque se supone que, o sea, como su nombre lo dice, es contagioso y se supone que con al contacto que tiene con otras áreas de la piel, ahí se desarrollan más lesiones. ok. Entonces, en ese sentido, el comentario que haces, yo cuando platico con mis pacientes al respecto de esto, les hago ver que es un molusco que más que contagioso tendríamos que denominar como autocontagioso. ¿Ok? Entonces, el riesgo más de que contagiar a otra persona es el contagio hacia uno mismo. Entonces, bien importante como parte del tratamiento, pedir que estos pacientes no estén manipulando las lesiones. Entonces, es más que nada de tipo autocontagioso. ¿Ok? Entonces, y a lo mejor bajo esa parte se ve un poquito difícil
el manejo, sobre todo en niños, pero si la persona deja de manipular, tiende a la autolimitación. Sí. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Entonces, ¿qué le vamos a hacer al paciente de tratamiento? ¿O qué sugieren hacerle? pues en el Arenas dice que se puede utilizar el ácido salicílico al 5 a 20% o el 5-fluoracilo al 5%. Ok. Aquí el problema que tendríamos con esta paciente es el hecho de que es una niña y las lesiones están en párpado. Sí, Entonces, el 5-fluoracilo resultaría un poquito irritante y el ácido salicílico lo pudieran utilizar, pero tendría que ser en toques con mucho cuidado, únicamente donde están las lesiones, y sabemos que le va a arder un poquito, por lo menos unos segundos en los que va a secar. Entonces, tenemos que ser un poquito cautelosos, advertirles que se pueda hacer. ¿Tienen algún otro tratamiento por ahí? En el llamado Saúl menciona que se puede realizar por congelación con nitrógeno líquido, curetaje o, si no, la manera más sencilla dice extirpación con agujas cuando las lesiones son limitadas. Ok. Entonces, pueden poner nitrógeno líquido, pero igual en mi experiencia, cuando aplican nitrógeno líquido con un niño, los papás les dicen que sí se deja, que sí va a cooperar, que no va a haber ningún problema, pero la verdad es que en la práctica, una vez que empiezan aquello es un festival, tienen que andar corriendo atrás del niño, porque no se deja, no coopera en este proceso. Entonces, el curetaje, hacerlo con una cureta propiamente, sería un poquito complicado porque el curetaje, hagan de cuenta que están usando una alegra, y con esa alegra lo que hacen es arrancar, desprender la lesión, lo cual le va a molestar un poquito a la paciente. Entonces, lo que yo hago con estos niños, si es que lo toleran, si es que cooperan, es con una especie de lanceta, que en este caso yo uso mis sacacomedones. Hay extractores de comedones de varios tipos. Hay uno que de un lado tiene una punta como una lanceta y del otro es una cucharilla con un orificio central. Con ese habitualmente los vamos sacando. La otra opción es platicar con los padres de la paciente y decirles que esta dermatosis tiende a autolimitarse y que en algún momento dado no habría ningún problema en esperar. Sobre todo que, si recuerdan, en el caso de esta paciente, nos dicen que las últimas lesiones tienen 3 meses de evolución, o sea, ya en los últimos 3 meses aparentemente no hay elementos nuevos, no hay lesiones nuevas. Entonces, eso indica que no hay actividad. Y bueno, en el supuesto de que tuvieran un paciente con molusco en alguna otra parte del cuerpo, donde sí deseen aplicar ácido salicílico, ácido láctico, porque esa misma primera opción de tratamiento que pueden usar en verrugas vulgares, se puede utilizar también en lo que son los moluscos. Entonces, en el supuesto de que puedan estar aplicando tratamiento, en el momento en el que van a cantar ustedes victoria, es cuando el paciente les diga: doctor, ya no tengo lesiones y no ha aparecido ninguna nueva en las últimas 8 semanas. En ese momento le pueden decir: ya estás del otro lado. Si el paciente dice: tengo 15 días sin lesiones, todavía es un poquito rápido, puede ser que algunas lesiones estén en periodo de incubación y esto pudiera seguir dando problemas. ¿Ok? doctor, entonces, por ejemplo, cuando las lesiones se localizan en alguna otra parte del cuerpo, o sea, lo ideal que sería utilizar algún medicamento o ya como tal irse ya sea a... Ok. Mira, te comento lo que hacemos con estas lesiones en el hospital. Este caso un poquito peculiar por tratarse de una niña
y por la topografía tan especial que son los párpados, que es una zona de piel delicada, sensible. Pero suponiendo que tenemos un paciente en el hospital en el cual vemos estos moluscos y las vemos a lo mejor en los brazos o en el pecho, usamos la misma fórmula que usamos para las verrugas vulgares, que es por ahí les debo esa fórmula, que es la fórmula que lleva colodión elástico, ácido salicílico y ácido láctico. Y a veces, y esto se lo aprendí yo a un dermatólogo que algún tiempo estuvo con nosotros en el hospital, que es el doctor Junco, él sustituía el ácido láctico por el ácido acético. Y normalmente con este medicamento aplicado en toques, las lesiones se van secando como si fueran pasas y se van desprendiendo gradualmente conforme te vas bañando, se van cayendo. Entonces, eso es lo que hacemos a nivel de hospital. A nivel de medicina privada, de acuerdo a la ubicación, yo también les puedo hacer crioterapia. Como les decía, en el hospital no tenemos nitrógeno líquido, en el consultorio sí lo tengo, o hago extracción de las lesiones. El único problema, ya cuando empiezas a hacer un tratamiento invasivo, poner nitrógeno líquido, hacer una extracción, es que tú puedes quitar todas las lesiones que clínicamente están presentes. Y si en los siguientes días aparecen lesiones que estaban en periodo de incubación, bueno, pues tendrás que ver al paciente nuevamente y hacerle una nueva sesión de nitrógeno líquido. Y en medicina privada explicarle a tu paciente que en esa siguiente sesión que vaya no es un retoque, sino es una nueva consulta y que tendrás que cobrarle a tu paciente. Entonces, a mí me gusta en ese sentido protegerme demasiado, me gusta platicar con los pacientes para que no haya malos entendidos, y entonces esa sería la única situación, que a veces tienes que hacer el tratamiento, esa sesión en forma repetida, las puedes electrofulgurar, pero con el riesgo de que siempre el electrofulgurador te deja una pequeña marca. El nitrógeno líquido, el curetaje, la extracción no te va a dejar cicatriz. Y bueno, como pueden involucionar en forma espontánea, decirle a la gente que puede uno también esperar. Así de simple. ¿Ok? No sé si le respondí o si hay alguna duda. No, doctor. Sí, otra duda, perdón. Entonces, ¿los medicamentos son de uso diario o se dan solamente Igual ciertos? como te lo comentaba ayer respecto al tratamiento de verrugas, yo cuando le indico a un paciente estas fórmulas de colodión elástico, ácido salicílico y ácido láctico, les digo, se aplican únicamente en la noche y se aplican a tolerancia. Si el paciente te dice, causan un discreto dolor, discreto ardor, pero es transitorio, es unos segundos, lo tolero en forma diaria, diaria se aplica. Si el paciente te dice, no doctor, es un poquito incómodo, una noche sí, una noche no. Entonces los ajusto siempre a tolerancia. Les hago ver a los pacientes que no se trata de un martirio, de torturarlos, sino que la intención es que el tratamiento sea bien aceptado. Ok, gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Sí. Sí. Bien. Entonces, nos vamos con este paciente masculino de 32 años de edad, el cual no tiene antecedentes ni familiares ni personales de atopia. Refiere una dermatosis pruriginosa de 2 meses de evolución, la cual está asociada a estrés. Se van a dar cuenta que está diseminada en forma bilateral a la cara anterior de lo que es las muñecas y los antebrazos. Y como tratamiento previo solamente recibió miconazol un par de semanas antes de ser referido con nosotros al hospital. Entonces, les comentaba, está diseminada en forma bilateral con tendencia a la simetría en la cara anterior de muñecas y antebrazos. Y bueno, ¿cuáles son las lesiones elementales que ven aquí? Alguien que quiera participar diciéndonos qué ven por ahí.
Parece una mácula. Mácula, doctor. Ok, ¿de qué color la ves, Emily? Parece de color negruzco y Ok, pigmentado. yo a veces las describo como que son de un color negro o café grisáceo. Ahora, ¿qué patrón tienen acá? Si te fijas, la mácula aquí está aislada, aquí está confluente. Entonces, ya viendo la topografía, que estamos viendo que es la cara anterior de las muñecas, estamos viendo el tipo de lesión y que es pruriginosa, ¿a qué diagnóstico te irías inclinando? ¿O alguien tiene idea de cuál puede ser el diagnóstico? ¿Qué dijo, doctor? ¿Podría repetirlo, porfa? Es que se corta mi audio poquito. Ok, que ya con la topografía, con la morfología de las lesiones y además viendo que es una dermatosis pruriginosa, ¿cuál sería el probable diagnóstico? ¿Se acuerdan que decíamos que hay una dermatosis que suele afectar las muñecas, que es una topografía muy característica y que es altamente pruriginosa? Que incluso no es obligado, pero que se puede llegar a acompañar del fenómeno de Koebner o fenómeno isomórfico. Ahí tenemos un acercamiento. Y vean cómo hacia la parte superior, aquí es macular, aquí parecía un poquito más papular. Y miren cómo tiene este tono brillante y además cómo el dibujo de la piel se remarca un poquito en la lesión, con esta escamita muy finita en la superficie. Platicamos de ellas ahí en la primer semana. Dermatosis que habitualmente tienen como factor desencadenante estrés, se acompañan de un prurito intenso, patrón bilateral con tendencia a la simetría, sobre todo en la cara de las muñecas. Puede haber algunas variantes clínicas que a esta zona papular, con estas líneas les llamamos estrías de Wickham y que decimos que son pápulas y que estas pápulas no son completamente redondas circulares, sino que hacen algunos pequeños ángulos que decimos que son poligonales, que son de manejo difícil. Doctor, ¿sería líquen plano? Un líquen plano, ¿no? Ya no es el líquen plano, nada más que el líquen plano tiene varias formas clínicas de presentación. Entonces diríamos que este líquen plano es la forma pigmentada, la plana pigmentada. O sea, a lo mejor sin la pápula tan característico predominante en todas ellas. ¿Ok? Aquí ya nos ayuda esta parte con lesiones papulares, la mayor parte es macular. Entonces, este es el líquen plano, pero esta es la forma plana pigmentada. Entonces, si le hacemos un estudio histológico para complementar el diagnóstico, ¿qué encontraríamos? Si es que tienen por ahí el libro, no sé, del doctor Arenas o el de Fitzpatrick.
Incluso hay un líquen plano, no sé si en aquel momento lo platicamos, hay un líquen plano invisible. Hay que considerarlo cuando tenemos a un paciente con prurito persistente de origen oscuro, en el cual no hay lesiones cutáneas, sino básicamente solamente el prurito. Como parte de un protocolo de estudio se pueden hacer biopsias de piel, incluso lo que se llama un mapeo. Un mapeo es no tomar una sola biopsia, sino tomar a veces 2 o 3 de estas lesiones. Y al líquen plano invisible se le llama de esa manera porque, aunque el paciente solamente tiene el prurito y no las lesiones, histológicamente están los cambios. Entonces, ¿qué cambios histológicos encontraríamos en el líquen plano? Pues el Arenas dice que se va a encontrar una hiperkeratosis ortóxica, ¿cómo? Hipergranulosis. Hipergranulosis, acantosis en dientes de sierra y vacuolización de la capa basal. Sobre todo yo te Eso diría que sería. estos dos últimos cambios serían los que vas a ver, porque en este caso, como es la forma plana pigmentada, la hiperkeratosis ortoqueratósica pues va a ser mucho menor, a diferencia del cuadro clásico del líquen plano, ¿ok? Entonces, Ok. y bueno, no sé si el doctor Arenas en el Fitzpatrick, cuando empiezan el capítulo de tratamiento, incluso llegan a hacer referencia de que es difícil, no recuerdo si usan el término difícil, decepcionante, con dificultad, pero a veces lo empiezan así. No sé qué les dicen esa parte del tratamiento. Pues solamente dice que no existe un tratamiento específico, pero que puede resolver de manera espontánea en 1 o 2 años y que se Ajá. recomienda utilizar corticosteroides tópicos de alta potencia. Ok. Si el corticoide, a veces dar algún antihistamínico con cierta acción sedante les puede ayudar. Y como ven, al igual que el molusco, es una dermatosis que tiende a autolimitarse. Lógicamente aquí el problema es el prurito tan alto que provoca. Entonces pueden usar también el pimecrolimus, utacrolimus, pensando que es una dermatosis a veces de largo plazo y que el corticoide a largo plazo puede generar atrofia. Y como la dermatosis de este paciente está pues más o menos limitada, entonces no sería tan caro el uso de pimecrolimus o tacrolimus. ¿Algo que quieran comentar hasta aquí? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Entonces, recuerden que el líquen plano, en cuanto a su topografía muy característica, le gusta la zona de las muñecas, que normalmente tiene una tendencia bilateral, más o menos simétrica, que puede acompañarse del fenómeno isomórfico, aunque no siempre lo hace, que casi siempre hay un factor de estrés emocional como precipitante, y que de este líquen plano existen varias formas clínicas, que quizás la más característica es la que vimos en la primera semana, que es la forma donde hay lesiones papulares, con que son pápulas, recuerden las 4 Ps, pápulas poligonales, pruriginosas y purpúricas, o sea, de un tono pigmentado. Entonces, en este caso, bueno, la forma pigmentada. Entonces, ¿bien hasta aquí? Doctor, las pápulas que nos comentó, las invisibles, ¿tienen que ver con que el paciente tenga un fototipo 4 o 5? Bueno, fíjate que el líquen plano, al menos en nuestro país, es relativamente común. Entonces, pues yo te diría que en este país, siendo de piel morena, sí lo vemos con frecuencia en este sentido. Te soy honesto, no recuerdo en este momento en la parte epidemiológica qué tanto se afectan las pieles blancas con comparación con las morenas el líquen plano, pero sí para nosotros en dermatología no vamos a decir que es una dermatosis que vemos en forma cotidiana, pero no es raro ver líquen plano.
Dentro de la información que tienes por ahí, sí te menciona que hay más tendencia a las pieles de fototipo 4-5, 3-4, en lugar de los fototipos 1-2. No, la verdad eso nada más me lo imaginé por lo mismo de la capacidad de los melanocitos a la respuesta. Entonces, si es una mácula, pues lo único que pensé fue que pues van a cambiar la coloración de la piel y por eso, o sea, fue O- un razonamiento que hice ahorita que lo comentó. no, fíjate que no tengo el dato exacto, pero algunos casos de difícil manejo de líquen plano, si observa las opciones de tratamiento, existe la fototerapia. La fototerapia se puede llegar a usar en algunos casos de líquen plano. Ok, Entonces, doctor. ¿ninguna otra duda, ningún otro comentario? No, doctor. Bueno, entonces, tenemos a esta paciente. Bueno, perdón, ya está por terminarse el tiempo. Si se termina, nos estaremos reconectando con la misma código. Sí, doctor. Ok. Entonces, una mujer de 63 años con una dermatosis asintomática de larga evolución que ha ido mostrando un crecimiento. Decíamos que esta paciente tiene 63 años, que tiene su dermatosis asintomática, la cual tiene larga evolución y ha tenido un crecimiento lento y paulatino. Entonces, aquí la imagen de la paciente, no sé si hayan visto algo parecido antes, puede ser que a lo mejor se hayan topado con alguna persona con esto en la calle. Entonces, ¿cómo describirían Ay, ¿cómo esa se lesión? llama esta cosa? ¿Nadie? Son unas vesículas, ¿no? Bueno, tú le ves aspecto como de vesícula, Citlali. Ajá. Ahora, pero si esta, vamos a decir ahorita, ok, vesícula porque tienes un contenido líquido. Pero si Ajá. tienes que hacer una descripción más o menos de cuál es el aspecto, ¿cuál dirías que es? Es que es ¿Cómo una... describirías esta vesícula? ¿Qué forma le ves? Ah, pues que es circular. Ok, entonces decimos que es una lesión esférica. Ujú. Ahora, si te fijas, no consta nada más de una esfera, sino No, son dos. dos. Entonces, puedes decir que está bilobulada o que está polilobulada, ¿no? O sea, que son varias Que es esferas plano. las que ves ahí. ¿Cómo ves la superficie de la vesícula? ¿Cómo se ve la pared? ¿La ves flácida o la ves tensa? Está tensa y se ve Ok. hasta brillosito porque hasta dio el reflejo de la Es fotografía. brillante incluso de lo tensa que está. Y además, ¿qué ves aquí? Miren, la superficie. Que tiene como, como una tipo inervación pareciera. Irrigación. Son vasos. Entonces, ¿cómo les llamarías? Irrigación. Bueno, dirías que se aprecian como una especie de telangiectasias o que se ven los trayectos capilares en la superficie. Y bien importante, ¿dónde está ubicada? En la parte del lagrimal. Así es, hacia el canto medial, canto interno del ojo, zona lagrimal. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene idea de cuál es la lesión, de cómo se llama esta dermatosis? Y ahorita lo que yo les digo es el ir y venir constante. Entonces, si este paciente lo estuviéramos viendo en vivo, a lo mejor se dicen, doctor, esto es una vesícula, esto es una ampolla. Ok, pero tenemos que ir al libro, la tenemos que buscar y ya en el libro nos daremos cuenta realmente qué es. Y ustedes que hablaban hace un rato de siringomas, puede ser que a lo mejor esté ahí en el capítulo del libro cerca de los siringomas. ¿Es un hidrosistoma? Un hidrocistoma. Ok, lo estás viendo en el libro del doctor Arenas. El amado Saúl.
En el llamado Saúl. Ok. Entonces, ¿qué te dice, Frida, que es el hidrocistoma? ¿Cómo lo definen? Ay, tantito está cargando. Ok. O si alguno de tus compañeros ya lo tiene por ahí a la mano. Un quiste de las glándulas de Moll o quiste sudorífero. Ok, entonces es un quiste. Y donde viene la descripción clínica, ¿cómo les dice que es este quiste? ¿Cómo lo describe clínicamente ahí el libro en el que estás? ¿Un quiste de qué aspecto? Dice que es de superficie semitransparente o azulada. Ok. ¿Qué otra cosa te dice? Dice que es pequeña, que se presenta en cara, sobre todo en mejillas y párpados, y que en ocasiones aumenta de tamaño durante el verano y mejora en invierno. Ya cuando es múltiple, aquí viene entre paréntesis, dice que de tipo Robinson, ya predomina en cara. Ok. ¿Dónde lo estás viendo? Es en el arena. Ok. ¿Algún aspecto que te diga de cómo es la lesión, de cómo es este quiste? De tipo Smith, lesión única. Te habla de la pared brillante, te habla de que normalmente se ve tensa, te habla de esta presencia de telangiectasias o capilares que vemos. No me menciona eso. Sí, ver si lo que nosotros estamos viendo coincide con la forma en que se describe la lesión. ¿No? ¿Alguien No, más pero tiene no. alguna información? No tiene ninguna más que se parezca a esta. Si alguien tiene, no sé, el Fitzpatrick o algún otro texto. Hay un artículo que dice hidrocistoma, guión, jantelasma, pero no es lo mismo, ¿verdad? No, el jantelasma es una enfermedad que está alterada, más relacionada con metabolismo de beta-lipoproteínas. Y si tienes imágenes por ahí de jantelasma, da una especie de máculas, pero máculas que se ven con relieve, como máculo papular, y de color pálido, de un tono amarillo anaranjado en los párpados, tanto puede ser superior como inferiores, pero casi siempre predominan en la parte inferior. ¿Ok? Y bueno, ¿y qué les dice entonces que hagamos en respecto a tratamiento con esta lesión? Pues dice que una extirpación quirúrgica. Sí, aquí el tratamiento es la extirpación quirúrgica definitivamente, y por el sitio donde se encuentra, que es un sitio de abordaje un poquito difícil, pues casi siempre nos tenemos que apoyar con el cirujano reconstructivo, ¿no? En este caso, pues, allí en el hospital con el doctor Jax. Sin embargo, decir que la lesión es completamente benigna y que muchas veces cuando platicamos con estos pacientes y les hacemos ver que es el carácter benigno de la lesión, algunos deciden permanecer con ella, no llevarla a cirugía, a menos que en ocasiones algunos pacientes nos dicen que aunque no se agrave,
les molesta un poquito en lo que es su campo visual. Entonces, en esa situación, algunos pacientes también deciden eliminarla. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí? No, doctor. Ok. Entonces nos vamos con el siguiente paciente. Una mujer de 23 años de edad, la vimos en el hospital, con trasplantada renal hace 2 años. La consulta de esta paciente fue en el mes de enero. Tenía 4 días de evolución con una sensación urente, quemante, y sobre esa piel, donde hay sensación urente o quemante, 2 días después, se presenta lo que ella describe como una roncha, así entrecomillado, la cual asocia con una picadura de araña, pero bueno, la dermatosis se va extendiendo gradualmente. Entonces, como ven, la dermatosis nada más afecta el lado derecho de la cara, respete el lado izquierdo, y bueno, ¿quién nos quiere describir la lesión? ¿Esas serían lesiones vesiculares? Ok, ¿y qué más les ves? ¿Qué aspecto más les ves estas lesiones? Pues igual tienen como una escama, ¿no? Ok, entonces, primero importante ver que si te fijas hay eritema. O sea, la dermatosis está sentada sobre una piel eritematosa. Quizás la lesión mayor es la de aquí. Entonces, ¿estas qué son? ¿Vesículas? Ok. Habrá quien diga vesículas, habrá quien las ve un poquito más grandes y diga que son ampollas. Sí, hay algunas zonas de descamación. Y bueno, bien importante, Otras, ¿no, doctor? O bueno, no sé, yo veo como ciertas partes como ya con costra. empiezan a formarte esta costra, o sea, este líquido se empieza a hacer como de un color oscuro. Mira, aquí en el centro se empieza como umbilical, igual así como en el molusco, con este tono oscuro, y empieza a formar una costra de aspecto necrótico. Entonces, sí es una costra que se puede describir como necrótica. Entonces, y bueno, tiene la historia de que la paciente te refiere a una sensación urente, una sensación quemante, no rebasa la línea media o la rebasa nada más un poco. Entonces, paciente joven que por estar trasplantada renal seguramente en una terapia inmunosupresora. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico en esta paciente? A ver, de tus compañeros que han participado poco el día de hoy, a ver, ¿anda Lucet por ahí? Sí, doc. ¿Cuál sería el diagnóstico, Lucet? ¿De qué aspecto le ves esto? Es que estaba pensando y mm, no sé. Mm, ¿No? Bueno, a ver, no sé, Jesús Joaquín, ¿anda por ahí? Sí, doctor, pero ¿De qué le no, ves aspecto a esto? no le encuentro forma de que pueda ser. Mira, nada más, bien importante, mira, no rebasa la línea media, te está afectando nada más este segmento, este trayecto del lado derecho. Doctor, ¿no es herpes? Sí, Alan, es un herpes. Ahora, el herpes tiene nombre y tiene apellido. Entonces, ¿qué tipo de herpes sería este?
¿Zóster? Sí, es el herpes zóster. O sea, estamos siguiendo un dermatoma, en este caso la parte oftálmica. Entonces, recuerden, la mayor parte de las dermatosis se acompañan de prurito. Un menor número de ellas se acompañan por dolor o por esa sensación quemante. Cuando ustedes platican con los pacientes que sufren de herpes zóster, les van a decir los pacientes, habitualmente la historia es que el paciente les va a decir que no vieron las vesículas el primer día, sino que el primer día notaron dolor, un dolor a veces ardoroso. Entonces, normalmente la topografía más habitual suele ser hacia tronco. Les van a decir que pensaron de inicio que durmieron en una mala posición, que quizás se dieron algún golpe y que esto provocó la molestia. Sin embargo, esto se hace persistente y a los 2, 3, 5 días de evolución empiezan a notar alguna lesión tipo vesícula. Y cuando ven esa vesícula, muchos dicen, es una picadura de insecto. Casi siempre piensan que es por araña, pero lógicamente el proceso empieza a avanzar y con un dolor que a veces es incapacitante y un dolor muy peculiar. Ya cuando platican con varios pacientes con herpes zóster, llegan a la conclusión de que la mayor parte de pacientes les dicen que tienen un dolor ardoroso, una sensación quemante, acompañada con una sensación como si picaran la piel con agujas o clavos. Es un dolor muy peculiar que difícilmente el paciente puede comparar con otra cosa. Entonces diríamos que es un dolor muy característico, muy sui generis. ¿Ok? Entonces, bueno, pues la pregunta es qué vamos a hacer con nuestra paciente. Ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Ya tenemos que la lesión Bueno, yo lo estaba elemental. consultando en un artículo y menciona Ajá. que virales sistémicos para evitar complicaciones. Ok. Entonces, bien importante, y por eso es que a veces hablamos de dermatosis que tienen un patrón zosteriforme. El patrón zosteriforme se refiere a que estamos viendo que es el trayecto de un dermatoma, lo que está afectado. Entonces, esa disposición zosteriforme de la lesión, el nervio llega hasta esta zona, no rebasa, entonces no nos invade el lado izquierdo. Ahora, si están viendo por allí el capítulo de herpes zóster, en especial el Fitzpatrick, ¿qué les dice? ¿Cómo comienza? Realmente para Fitzpatrick, ¿cuál es la lesión elemental inicial? O no sé, dentro de lo que le estén consultando, ¿cómo les dice que empieza? Con una pápula eritematosa. ¿Cómo empieza? Con una pápula eritematosa. Ok, entonces, fíjate, algunos te dicen que empiezan con pápula y que esa pápula después, en 24 horas, pasa a ser una vesícula. Ajá, y en 48 pasa a pústulas, a las 96 la pústula pasa a costra, y esto pues ya sería más o menos las costras como de 7 a 10 días. Ok, lo estás viendo, Citlali, en el Fitzpatrick. ¿O lo estás viendo en algún otro texto? La primera de pápulas tiene Fitzpatrick, las demás las tengo en un resumen que hice el semestre pasado. Ok, entonces, en términos generales, el herpes zóster está catalogado dentro de las enfermedades vesículo-ampollosas. Sin embargo, aquí entra la situación de que de inicio se considera que es una pápula. Entonces, hemos dicho que las vesículas, que las pústulas son lesiones primarias, pero cuando empezamos a entrar en detalles y finezas, resulta que hay quien puede decir que la vesícula es una lesión secundaria. ¿Qué es lo que pasa en la evolución?
que el líquido que está contenido en estas vesículas se hace turbio, igual que en la varicela. Recuerden que el agente causal es el mismo, es el virus herpes varicela zoster. Entonces, lo que ocurre es que el líquido que está contenido en esta vesícula se hace turbio y al hacerse turbio va generando ese aspecto de pústula, ¿ok? Y después pasa a ser una costra. Entonces, ¿cuál sería entonces el tratamiento para esta paciente? Doc, hay unos que son antivirales de forma sistémica, como la ciclovir o la ciclovir. Ok. ¿El segundo que comentaste cuál es? Valaciclovir. Eso al menos en un artículo de la Asociación de Dermatología. Ok, O Famciclovir. Ok, te comentan un poquito más ahí de lo que es el valaciclovir. ¿Cómo? Sobre valaciclovir. ¿Te dicen algo un poquito más acerca de él? No, Doc, nada más dice que se recomienda en pacientes de mayores de 50 años y que también se puede usar con el uso de corticosteroides las primeras 72 horas cuando empieza el salpullido. Bueno, es una decisión a veces un poquito complicada, pero sí, si tú tomas a tu paciente con herpes zóster en las primeras 72 horas, hay quien usa algún corticoide para disminuir el proceso inflamatorio. Parecido también a lo que se hace con las parálisis faciales, que a veces en las primeras horas el usar un corticoide puede ayudar a limitar un poquito el daño. Sin embargo, bueno, el tratamiento debe ser un antiviral. En el hospital solamente cuento con aciclovir. Si ustedes usaran aciclovir, más o menos los esquemas indican que hay que usar unos 400 miligramos cada 8 horas por un periodo más o menos de 7 a 10 días. Sin embargo, existe lo que es el valaciclovir. El valaciclovir, si lo quieren buscar por ahí, su nombre comercial es Rapivir. Y el Rapivir lo hay en cajas con 10 tabletas y hay una presentación con 42. La presentación con 42 es el tratamiento completo. Es tomar 2 cada 8 horas, o sea, 6 al día por 7 días. Y diríamos que es algo que de un tiempo para acá se ha puesto en boga en medicina, incluyendo dermatología, que es dar los precursores. Es, por ejemplo, la desloratadina. La loratadina como antihistamínico es de 10 miligramos y la desloratadina es de 5. Entonces tienen una dosis más baja y la idea es que al tomar desloratadina ya dentro de nuestro cuerpo pase a ser loratadina, entonces la sal esté más completa, sea más eficaz en una dosis más baja. Entonces eso es lo que se busca con el valaciclovir de alguna manera, que al entrar a nuestro cuerpo haga la transformación hacia ciclovir y tengamos un ingrediente activo un poquito más potente. Entonces, esta paciente la tratamos con valaciclovir y les muestro la imagen de evolución a los 7 días de haber sido tratada con valaciclovir. ¿Ok? Entonces, ahora aquí algo importante es el problema del herpes zóster en gran medida es el dolor. ¿Qué vamos a hacer en esa parte? ¿Qué hacemos en cuanto a tratamiento? Pues bueno, se dice que debe ir escalonado el tratamiento con el dolor. O sea, primero puedes dar lo que son los analgésicos normales, pues para un dolor leve o moderado. Ok, en caso de que sea leve o moderado, pero si ya vas teniendo un dolor más incómodo en estos pacientes. Pues se puede usar bueno, la guía de práctica clínica dice que se puede hacer uso de anticonvulsivantes como la carbamazepina, la gabapentina o algunos antidepresivos tricíclicos como
Ay, ¿Aparece amitriptilina, lo mejor? ajá. Ok, Sí, la nortriptilina. Ujú. bueno. ¿Alguien, tú, Martín, tienes alguna otra información por ahí? Este, ajá, que cuando el dolor es insoportable también puede recurrirse a una estimulación eléctrica transcutánea, una crioanalgesia, bloqueo neural, Sí. quizá alcoholización del nervio, no sé cómo sea eso, o incluso cordotomía o la aplicación de toxina botulínica. Sí, la gama de tratamientos es muy grande. Aquí el mensaje a final de cuentas es saber que el herpes zóster debe estar catalogado como una urgencia dermatológica, que cada minuto que pasa es tiempo valioso que se pierde en el manejo y que el riesgo de no tratar esto oportunamente puede implicar como complicación lo que es la neuralgia posherpética. ¿Ok? Entonces, y las neuralgias posherpéticas a veces son realmente severas, realmente complicadas, pacientes que incluso tenemos que referir a las áreas de medicina del dolor, ¿no? Y con tratamientos invasivos como comentaba este Martín. En mi época de estudiante, de residente, usábamos mucho lo que era la carbamazepina, a veces combinada Luego le con sacó la amitriptilina, aplicación. con un resultado satisfactorio. En estos tiempos, bueno, tenemos la gabapentina, tenemos pregabalina, tenemos algunas otras cosas. Aunque a veces uno en experiencia se va quedando más cómodo con lo que usó en su tiempo. Entonces yo hasta la fecha uso todavía mucho la combinación carbamazepina, amitriptilina, y en el caso de neuralgia. Pero el mensaje es saber que en el herpes zóster minuto que pasa es tiempo valioso que se está perdiendo y que puede favorecer esta complicación. Nos topamos con pacientes que en ocasiones acuden a consulta diciendo, doctor, llevo 15 años con herpes zóster. No, a ver, ¿cómo? El herpes zóster se autolimita. Incluso sin un nuevo tratamiento, bueno, se autolimita. Entonces, lo que vienes arrastrando no es herpes zóster, es la neuralgia posherpética. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta esa situación. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario más que quieran hacer hasta aquí? No, doctor. Doctor, No, doctor. yo tenía una idea de que esto no solamente se daba en pacientes pues adultos mayores, pero entonces se puede dar en cualquier edad. Yo los casos más pequeños que he visto con herpes zóster, he visto un niño de 7 años. Nada más si te hago un comentario, como en el hospital tenemos servicio de pediatría y en el área donde yo tengo mi consulta privada hay pediatras, entonces quiero pensar que algunos de estos pacientes han acudido a esos servicios y por eso yo no los he visto. Pero recuerda que el herpes zóster es un evento posterior a la infección por varicela. Entonces, una vez que tú tienes varicela, en cualquier momento pudieras desarrollar el herpes zóster posteriormente. Entonces, sí, por mucho, la mayor parte de pacientes que ves suelen ser adultos. Yo te diría adultos por arriba de los 45, 50 años de edad. Lo ves mucho en las épocas de cambio de clima, las épocas que aumentan las infecciones virales. Ves muchos casos a lo mejor por el mes de noviembre, diciembre, o en esta época también cuando empiece el calor, que así como sol, calor favorece el herpes simple, también favorece el herpes zóster, pero lo puedes ver también en gente joven. En este caso, esta chica, pues se lo adjudicamos mucho, que es una paciente post-trasplantada renal que está en terapia inmunosupresora y que eso quizás favoreció la dermatosis. Pero sí, yo he visto niños de 7 años de edad con herpes zóster, aunque no es lo habitual. Gracias, doctor. Ok, entonces, miren, nos vamos al siguiente.
Esta es una imagen que ayer revisando mis casos me la encontré. Es una chica que vimos en el hospital ya hace algunos años. La chica en el momento que la vimos, una chica más o menos como de unos 13 años de edad, 12 años aproximadamente, en el cual la mamá nos refiere que la niña nació con un nevo, ¿ok? Así se lo manejaron, que tenía un nevo en la región de la frente, pero que al paso del tiempo, pues el lunar ha ido creciendo, ¿no? Miren, que ya viene desde acá, desde la piel cabelluda hasta la nariz, ha ido creciendo. Entonces, para hacer los diagnósticos en dermatología, recuerden lo más importante, topografía, morfología. Entonces, ¿quién nos quiere decir cuál es la lesión elemental? Ya estamos viendo aquí la topografía, la lesión está localizada en esta área, no hay más lesiones en el resto del cuerpo, pero ¿cuál sería la lesión elemental? ¿Mácula, doctor? Ok, tú le ves aspecto de mácula, Emily, pero recuerda que la mácula es un cambio de color. Si hay un tono diferente en la lesión, pero algo que no podemos ver en la imagen es, mira cómo aquí está la piel normal del otro lado de la frente, cómo igual no rebasa la línea media y cómo hay una depresión. Y de este lado, mira cómo igual está la piel normal y se hace una depresión, incluso como en la piel normal no aprecias lo que se aprecia aquí, mira cómo se ve. Bueno, hay algunos cabellos aquí que pueden estorbar, pero mira cómo se ven algunos de los vasos. Y esta piel, si tú la pudieras tocar, estaría indurada. Entonces, con esa información extra, ¿qué lesión elemental sería? Está deprimida la piel, hay un hundimiento, se ve más transparente. ¿Qué les indica eso? ¿Una atrofia? Ok, es atrofia. Y cuando tienes una atrofia muy, muy severa, ¿cómo le llamamos esa atrofia? Decíamos que había vesículas, ampollas, bulas, lictenas, ¿no? Que de acuerdo a su tamaño. Entonces, aquí cuando tienes una atrofia de varias capas, que incluso te induran la piel, y platicamos de uno la semana pasada. ¿Esclerosis? Es una placa de esclerosis. Entonces, no hay afección sistémica, entonces, ¿qué sería esto? ¿Cuál sería el diagnóstico? Ya lo tienes. Y te muestra otra imagen de la paciente. Mira cómo incluso donde está la placa de esclerosis no hay pelo. Se empieza a ir. Y mira, ahí se ve cómo no rebasa línea media, cómo se ven ahí las venas a través de esto. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Ya lo tienes. ¿Esclerosis sistémica? ¿Esclerodermia? No, porque acuérdate, te hacía el comentario de que este paciente no tiene afección sistémica. Nada más tiene esta lesión localizada. Entonces, ¿cuál sería? Si no es la sistémica. ¿Morfea? Es la morfea. Ahora, dentro de las formas clínicas de morfea, ¿saben cuál es esta? Pueden buscar ahí en Fitzpatrick o en el Arenas lo que es la morfea o la esclerodermia localizada. ¿Y a cuál correspondería esta? ¿Localizada? Sí, pero esta tiene un patrón en específico. Tiene una forma en la que se denomina especialmente. La vas a encontrar en este capítulo. Es la esclerodermia localizada. Ya la semana pasada vimos una morfea que estaba cerca del hombro, que era en forma de placa.
pero puede haber también forma de gotas, y dentro de estas formas clínicas hay una variante que es la que corresponde a esta. Morfea difusa, panisclerótica. No, la difusa es que encontrarías varias y esta está localizada. Ahí está en el Arenas. Es la de golpe de sable. La de golpe de sable. Puede venir en francés como coup de sable, ¿no? O sea que es en golpe de sable. Dicen los clínicos, o sea, los que describieron la dermatología hace varios años, que da la impresión que hubieran golpeado la piel con un machete, ¿no? Con un sable en esta zona y deja esa depresión. Entonces, esta es la forma de morfea en golpe de sable o que se llama frontoparietal también. ¿Sí ya le están viendo por ahí? Sí, doctor. Ok. Entonces, el tratamiento muy parecido al caso de morfea que vimos la ocasión pasada, y pues realmente entonces tanto esta paciente como a su mamá, pues lo que tuvimos que hacer es orientarlas, ¿no? Y decirles, mira, a ti te plantearon cuando ella estaba pequeña que lo que tenía era un lunar y que el lunar ha ido creciendo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con un lunar, este es una esclerodermia frontoparietal y bueno, ha ido avanzando bastante, entonces bueno, pues es la hora de empezar a dar un tratamiento y de poner esto en orden. Entonces, recuerden entonces, siempre empezamos por la topografía de la lesión, en este caso una lesión que es frontoparietal, que tiene una larga evolución que paulatinamente ha ido avanzando, como parte de este proceso de historia, y después la lesión elemental, con lo que nos queda claro de que tenemos la desventaja de que no tenemos al paciente enfrente, de que no podemos palpar, pero que vean cómo hay una depresión, cómo hay un hundimiento, esta piel más transparente, lo cual les indica esa atrofia, y el tejido completamente indurado, ¿ok? Sí, doctor. Entonces, ninguna duda, ninguna pregunta respecto a este caso de la lesión en morfea. Entonces, ya vimos dos morfeas, ya vimos una en el brazo, en placa, ya vimos ahora una en golpe de sable. Entonces, ver que dentro de las patologías tenemos variantes. Entonces, ¿ningún otro comentario, alguna duda al respecto? No, doctor. Bueno, entonces, estos son los casos que les traje para el día de hoy.